Hola a todos, buenos días, bienvenidos a Contrataciones al Día. Soy Adolfo Rodríguez y el día de hoy este programa llega gracias a CEPEC, Centro Peruano de Estudios Gubernamentales, que busca siempre el desarrollo de los funcionarios públicos, de las personas que quieren mejorar sus competencias para desarrollarse en el ámbito gubernamental. Bien, estamos saliendo también a través de la señal de Fuego TV, canal 792 de Cable Más. Así que ya sabes dónde seguirnos. Comparte como todos los sábados el programa, despierta a tus amigos que quieren saber un poco más de contratación pública y de abastecimiento. El día de hoy, como han visto en la publicidad, tenemos un programa muy bueno que va a tratar de la gestión de riesgos en la contratación pública con un súper invitado, el doctor Cristian León, especialista en contratación pública y también en lo que es la gestión de riesgos en la contratación pública. Bien, pero antes de iniciar la entrevista y antes de pasar a esto, quisiera iniciar con algunas noticias que nos ha traído la semana, ¿no? Algunas noticias importantes, siempre ligadas al ámbito de la contratación pública. Y la primera es una noticia que ha traído mucho revuelo, han estado conversando muchas personas sobre esto, y es que el Congreso aprobó por insistencia el proyecto de ley que prohibirá los contratos de locación de servicios. ¿Qué cosa quiere decir esto? ¿Qué implicancias va a traer esta prohibición? Dice que fue aprobado por 93 votos a favor y 0 en contra. Y la contratación mencionada, o sea, la contratación por terceros, dice solo sería permitida en casos de carácter urgente y temporal. Esto creo que siempre debió ser temporal, ¿no? La contratación por locación o por terceros es una contratación que debe ser temporal, pero lamentablemente con el transcurrir del tiempo ha venido desnaturalizándose, y creo que eso es lo que busca en este caso el Congreso con la aprobación de esta medida que fue observada en algún momento por el Ejecutivo, ¿no? Se indica que tendrá un plazo máximo de adecuación de 1 año para las entidades públicas y se viene trabajando pues el reglamento de esta ley. Es un tema muy importante para todos los que estamos ligados a la gestión pública, saber que va a estar prohibido el tema de locadores de servicio para labores subordinadas, ¿no? Ya sabemos que es una contratación por terceros y no debería ser subordinada, ni tampoco es un régimen de contratación de personal. Bien, otra noticia que ha traído la semana, esta viene a través de la página web del OCE, es que OCE fortalece la ficha única del proveedor. Esta ficha única del proveedor, que varias veces los hemos invitado a las personas que puedan buscarla, acceder a ella, muy útil para saber, por ejemplo, con qué entidades ha contratado un proveedor, cuáles son sus ventas al Estado, quiénes son sus socios, si tiene sanciones o no con el Estado. Bueno, esta ficha agrega ahora, señala el OCE, ¿no?, información de la Superintendencia de Mercado de Valores. ¿Qué quiere decir esto? Que también podría saber, al revisar la ficha, ¿no?, si las personas jurídicas proveedoras integran uno o más grupos económicos. Esto pues está ligado a lo que sería la prohibición o el impedimento para contratar con el Estado que establece el artículo 11 de la Ley de Contrataciones, ¿no? Si una empresa está sancionada o inhabilitada para contratar con el Estado, pues las empresas que pertenecen al mismo grupo económico también tendrían que estarlo. Entonces, una forma de poder verificar ya esto es esta ficha única de proveedor que incorpora esta interoperabilidad con lo que sería la ficha de proveedores, ¿no? Y como tercera noticia tenemos que se han modificado las bases estándar, ¿no? Eso es importante para todos los que gestionamos la contratación pública, saber que ha habido una modificación a las bases estándar a raíz del Decreto Supremo 162, pues, ¿no? El Decreto Supremo que entró en vigencia el 12 de julio, y OCE modificó la Directiva 1-2019, la ha modificado para incorporar estas modificaciones que han habido al reglamento de la Ley de Contrataciones. Entonces ya sabes, si vas a convocar algún procedimiento, tienes que utilizar estas bases ya precisadas y modificadas por el OCE. Bien, vamos a ir a una breve pausa y vamos a volver ya con la entrevista al doctor Cristian León para hablar sobre todo lo que es la gestión de riesgos en la contratación pública. ¿Quieres saber qué cosa es, cómo se implementa, qué cosa analiza? Entonces quédate con nosotros que volvemos en breve.
el Centro Peruano de Estudios Gubernamentales, CEPEG, accede a nuestras clases vía stream desde nuestro campus virtual. Además de nuestra plataforma en tiempo real, podrás realizar tus evaluaciones desde la comodidad de tu casa, formular tus preguntas e interactuar con el docente y compañeros mediante nuestro chat en vivo. Además, contamos con el auspicio del Instituto Federal de Río de Janeiro en Brasil. Con nuestros diplomados y cursos especializados, aumentarás la posibilidad de ser promovido en tu centro de trabajo, mejorar tu rendimiento y consolidar tu experiencia laboral. Puedes conectarte desde cualquier parte del Perú. Amplía tus conocimientos y actualízate. No esperes más y capacítate con los mejores. Capacítate con CEPEG. CEPEG, formando expertos para un mejor estado. Bien, vamos ahora sí con la entrevista al doctor Cristian León Orozco, quien ya está con nosotros, y él es líder del componente de control de riesgos y supervisión de inversiones en el proyecto USAID, Inversión Pública Transparente. Bien, vamos a darle la bienvenida. Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido al programa, gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola Adolfo, ¿qué tal? No, gracias a ti por la invitación. A ver, tenemos vamos a un segundo, Cristian, que están viendo un tema que no tengo retorno. A ver, ¿me escuchas? ¿Sí me escuchas bien? Sí, te escucho bien. Bien, mientras van viendo el tema del audio, que yo no logro tener recepción, Cristian León ha trabajado también brindando pues asistencia técnica a los gobiernos regionales como coordinador de la parte de contrataciones del Estado, donde él ha podido analizar también los diferentes problemas que trae la contratación pública, sobre todo relacionados al tema de obras. Ahora sí, Cristian, ya tenemos retorno. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Adolfo? No, gracias a ti, más bien por la invitación y tal vez conversar en estos minutos acerca del tema de gestión de riesgos en la contratación pública, hablar un poco también del tema de riesgos de integridad en la contratación pública y comentarles cómo está avanzando estos temas en el Perú. Pero bien. Perfecto, sí, gracias por acompañarnos, como te digo, y queremos primero, para el público que nos está viendo en general, ¿qué cosa es gestionar un riesgo, ¿no? Primero, en forma general. Claro. Bien, en general, cuando hablamos de gestión de riesgos, hay que, en nuestro caso, hay que circunscribirlo al tema de riesgos en la contratación pública, porque toda actividad económica está plagada de riesgos, ¿no? Hay riesgos financieros, riesgos económicos, riesgos en todos los sectores, ¿no? Entonces, y esto es importante, ¿por qué? Porque siempre pongo un ejemplo cuando explico estos temas. Cuando nosotros vamos a construir una casa, por ejemplo, ¿no? O cuando hemos apoyado a nuestros papás a construir una casa, hemos visto desde el momento en que se tiene el terreno hasta que se rompe el champán, ¿no? Entonces,
hay que identificar que una inversión, un proyecto, no se cumple por sí solo, ¿no? Es decir, un objetivo no se cumple por sí solo. Va a estar plagada de aspectos, eventos que pueden hacer que se paralice, que se demore o que sencillamente se rompa ese proceso de avance. Entonces, verlo de esa manera es precisamente esta mirada de gestionar riesgos que puedan afectar el cumplimiento de un objetivo, ¿no? El cumplimiento de un resultado. Entonces, los riesgos lo que precisamente hacen es que que se identifique un contexto donde se puedan dar riesgos, ¿no? Y se trate de generar los mecanismos para prevenirlos. Y si es que se dan, mitigarlos. Y así llegar al resultado. En términos generales, entonces, gestionar riesgos quiere decir tratar de actuar de la manera más diligente para que no podamos poner en riesgo el cumplimiento de los objetivos institucionales, generales. Porque los problemas o los conflictos van a estar siempre, ¿no? Digamos, así seas, digamos, busques la mayor eficiencia y eficacia en lo que haces, siempre va a haber problemas, va a haber aspectos que van a retrasar, como tú dices, la gestión, la contratación, la obra, y justamente de eso trata, ¿no? ¿Qué aspectos principales hay que analizar en la gestión de riesgos? Bueno, en general, parte esto de un proceso multidisciplinario, constructivo, y hay que tener en cuenta el entorno, ¿no? Cómo está tu institución, cómo está la solidez o la madurez de una institución. El primer paso creo que es tener una suerte de elaboración de un contexto, ¿no? ¿Cuáles son los criterios de la entidad, su marco normativo, cómo se mueve, cuáles son sus fortalezas, ¿no? Ese es el primer insumo que hay que tener en cuenta cuando queremos establecer algunos pasos para gestionar el riesgo, ¿no? Luego tienes que identificar el riesgo, ¿no? ¿Cuáles son aquellas situaciones que pueden entorpecer, paralizar, demorar el proceso de avance de una inversión? Luego, o de una contratación pública específicamente, ¿no? Luego tienes que analizar esos riesgos, ¿no? Y también eso es un proceso bastante que tiene que ser difundido, ¿no? No tiene que ser vertical, donde esto se define en el más alto nivel, sino tiene que ser un proceso constructivo, donde puedas identificar los riesgos y analizarlos, ¿no? Tienes que analizar esos riesgos, cuál va a ser su posible impacto, tienes que valorar esos riesgos y ahí se va a ver cuál es el apetito, ¿no? Al riesgo que tiene cada entidad. Así es. Luego tienes que elaborar algún tipo de diseño de mitigación de aquellos riesgos que tal vez escapen, ¿no? Al actuar que tenga cada entidad, ¿no? Y luego ya es un proceso de comunicar esos riesgos y revisar continuamente y establecer planes de mejora para esos riesgos evaluados, identificados. Y luego se produce ya un proceso de retroalimentación, ¿no? Constante. En general, esos son algunos pasos muy generales. En el caso de riesgos, hay 3 instrumentos, ¿no? La ISO 31000, el capítulo 11 del PMI, ¿no? que también aborda el tema de gestión de proyectos a nivel mundial, y tenemos el COSO también. Son 3 herramientas que abordan la gestión de riesgos, pero que depende, no es que hay una fórmula acerca de cuál es el que tú debes implementar. Va a depender mucho de estos pasos y va a depender mucho de qué tipo de riesgos has identificado y dependiendo de eso usas tal o cual instrumento. Entiendo, Cristian, que has tenido la oportunidad en el último periodo de analizar justamente los riesgos de la contratación pública. Entiendo un poco más ligado a inversiones, a obras, ¿no? ¿Cuáles han sido los principales riesgos que han identificado de acuerdo a las etapas, de repente, de los procedimientos o a las fases, ¿no? Bien, bueno, es una pregunta bastante interesante, ¿no? Y ahí podemos hablar acerca de los riesgos propiamente de la inversión pública, pero también podemos hablar de aquellos riesgos que están vinculados a la integridad, a la transparencia. Desde un punto de vista de la eficiencia, de la eficacia, pensando en la inversión como un proceso continuo, el paso tal vez, o el hito donde identificamos mayores riesgos es en la formulación del expediente técnico de obra.
Y en el caso de bienes y servicios, en la elaboración de los términos de referencia o especificaciones. Okay. Las entidades tienen que tener bien claro qué es lo que quieren y cómo lo quieren, ¿no? En el caso de obras es más complejo aún, ¿no? Yo de lo poco o lo que podría aportar es que muchas veces, como tú dices, no, en el caso de servicios sobre todo, ¿no? En el caso de obras ya es un tema más de análisis, más complejo, pero muchas veces no sabemos definir lo que necesitamos, ¿no? No describimos al detalle lo que necesitamos, suponemos muchas cosas y eso finalmente hace que se incrementen costos o haya costos escondidos. Eso es un problema que tiene incidencia en la eficiencia y en la eficacia, ¿no? Claro, porque normalmente la lógica es, y esto pasa mucho en gobiernos nacionales, regionales y locales, que los procesos de elaboración de expediente técnico en las áreas de estudios y proyectos tienen tamaña cantidad de expedientes que revisar que no reparan en alguno de los componentes mínimos que tiene que tener un expediente técnico. Es decir, los proyectistas, los consultores que elaboran expedientes técnicos a veces no van al campo, no revisan la información de campo. Y claro, ese error que se genera ahí luego es convalidado cuando se aprueba el expediente técnico. Y cuando hay este proceso de identificar, oye, pero nos ha faltado esto, no tenemos este componente, los estudios no se han hecho, uno dice, bueno, ya, no te preocupes, ese tema lo vamos a ver en la ejecución contractual. Es decir, patean el problema a la etapa de ejecución contractual. Y eso tiene un efecto a nivel de costos muchísimo mayor. Yo, si es que estuviera haciendo un buen filtro de un expediente técnico, imaginemos, podría invertir 100.000 soles más en completar aquellos estudios en esa etapa. Pero si lo hago en la etapa de ejecución contractual, obviamente eso se va a quintuplicar, porque ya estoy con un contrato suscrito, ya estoy pagando costos directos, indirectos, y obviamente el problema es mayor. Y por eso es que la Contraloría, cuando hace sus informes y recomendaciones, te dice, ¿no? Si esa decisión la hubieses tomado antes, el Estado no hubiese gastado tanto dinero o no hubiese perdido tanto dinero, lo está haciendo ahora. Entonces, claro, ahí entramos a un círculo complicado, donde a veces salir es muy difícil, ¿no? Claro, los famosos adicionales que tanto se hablaron durante estas elecciones, ¿no? Muchos incluso ofrecían que no iba a haber adendas, ¿no?, en los contratos, algo que creo que iba a ser imposible, ¿no? Claro, en general, per se, las adendas, los adicionales no son malos, ¿no? Porque precisamente responden a una coyuntura, y en el Perú principalmente, ¿no? Una cosa, normalmente los expedientes se aprueban de acá hace 3 años y recién ahora estamos ejecutando, entonces hay que actualizarlos, cambian los lugares, cambian algunas condiciones y los adicionales pueden cubrir eso. El tema es cuando los adicionales responden a una conducta maliciosa, de mala fe, y obviamente ahí sí hay un problema, ¿no? Claro, y justo hablando de eso, bueno, la Contraloría ha mostrado esta semana unas cifras alarmantes de montos que el Estado se perjudica por el tema de la corrupción, ¿no? ¿Qué hitos importantes o qué puntos importantes han podido analizar en el tema de integridad? Sí, bueno, tal vez para pasar a esta pregunta hay que considerar que como funcionario, cuando uno toma decisiones se puede equivocar y eso no necesariamente es corrupción, ¿no? Hemos formado parte de comités especiales, tú tienes también mucha experiencia en ese tema, y puede ser que nos hemos equivocado en sumar y a un postor le correspondía 99, pero le hemos dado 100 puntos y así ganó. Entonces alguien impugna, el tribunal corrige ese error y le da la buena prueba a quien correspondía, porque fue un error matemático. Pero claro, para afuera eso se puede ver como un caso de corrupción, ¿no? Colusión, ha habido un arreglo. Entonces, creo que hay que diferenciar bien cuando hablamos de corrupción. Yo creo que no todo es corrupción. De hecho, hay gente que hace las cosas de manera fraudulenta, ilícita, ilegal, y eso hay que sancionarlo. Pero también hay funcionarios que hacen las cosas bien, pero se pueden equivocar. Y cuando hay ese proceso de equivocación, la norma te da remedios. Y de ser el caso, te pueden iniciar un procedimiento muy concreto donde debería corregirse el tema. Pero sin embargo,
pasamos a veces por un proceso dramático de 5 años de estar tratando de defendernos. Y claro, el resultado final es que no queremos luego trabajar en el Estado porque hemos dedicado tiempo, hemos dedicado mucho esfuerzo, pero por un tema menor estamos de alguna manera en un proceso administrativo y de ser el caso penal. Entonces, no todo es corrupción, ¿no? Hay faltas administrativas también, ¿no? Entonces ahí creo que con la Contraloría creo que tiende a ser muy global sus consecuencias, ¿no? Eso es un punto inicial, ¿no? Y con la gestión de riesgo, justamente yendo al punto de, digamos, no de corrupción, pero sí de integridad, ¿qué puntos importantes son los que plantea esta gestión de riesgos? Claro, por eso quería comentarte eso, ¿no? Nosotros estamos trabajando en un proyecto donde hemos identificado 15 estándares de integridad. Estos 15 estándares están divididos entre las etapas de actos preparatorios, proceso de selección y ejecución contractual. ¿Cómo nace este proceso? Este proceso nace porque había una necesidad de identificar aquellos riesgos que afectan la integridad, la transparencia, pero que de alguna manera nos iban a dar algunas herramientas para saber cómo íbamos a resolver estos espacios. Y cuando elaboramos estas propuestas nos basamos en documentos de la OSD, en documentos de la Contraloría, porque la Contraloría también hace el control concurrente y lo hace en base a hitos, y también la estrategia que publicó el OCE el año pasado, ¿no? Donde establece riesgos, ¿no? Y entonces nosotros identificamos 15 estándares, una suerte de tratar de englobar o encasillar algunos de manera muy general, que ayuden al funcionario a saber dónde hay que ponerle más el ojo, dónde ponerle la lupa. Entonces, por ejemplo, uno de los riesgos que hemos identificado es que hay funcionarios que no están presentando su declaración jurada de intereses y son funcionarios vinculados a la inversión, a la toma de decisiones. Entonces, la idea es trabajar con la Secretaría de Integridad, con la Contraloría, para que los funcionarios lo presenten y así haya una suerte de etiqueta, ¿no? De que la entidad ha logrado publicar la declaración. Ok, a ver, mientras vamos restableciendo la señal, importante lo que estamos conversando con el doctor Cristian León referente al tema de gestión de riesgos, ¿no? ¿Cuáles son los puntos importantes que está evaluando y que está recomendando para el tema de asistir a los diversos gobiernos regionales o entidades en el tema de la contratación pública, ¿no? Dice que hemos identificado o han identificado 15 puntos importantes y justamente vamos a regresar luego de la pausa para seguir analizándolos con el doctor Cristian León, este punto y más puntos sobre la gestión de riesgo. Vamos a una breve pausa y volvemos con más en el programa. Centro Peruano de Estudios Gubernamentales, CEPEG, accede a nuestras clases vía stream desde nuestro campus virtual. Además de nuestra plataforma en tiempo real, podrás realizar tus evaluaciones desde la comodidad de tu casa, formular tus preguntas e interactuar con el docente y compañeros mediante nuestro chat en vivo. Además, contamos con el auspicio del Instituto Federal de Río de Janeiro en Brasil. Con nuestros diplomados y cursos especializados, aumentarás la posibilidad de ser promovido en tu centro de trabajo, mejorar tu rendimiento y consolidar tu experiencia laboral. Puedes conectarte desde cualquier parte del Perú. Amplía tus conocimientos y actualízate. No esperes más y capacítate con los mejores. Capacítate con CEPEG. CEPEG, formando expertos para un mejor estado.
estamos de vuelta en el programa y vamos a seguir conversando con Cristian León sobre la gestión de riesgos. Cristian, vamos a seguir conversando. Estábamos explicándonos los 15 puntos importantes que habían identificado en la gestión de riesgos. Claro. Por ejemplo, voy a tratar de resumirte esos 15 estándares, ¿no? Primero es que la obra responda al cierre de brechas, es decir, identifique un problema y este se cierre, ¿no? Se resuelva un problema, el impacto de la inversión tenga que resolver un problema identificado. El otro estándar es que se elabore un expediente técnico ordenado, completo, actualizado, que permita su gestión cuando firmemos el contrato. El otro estándar es que dentro de la entidad haya un empoderamiento a un área específica o a un grupo de personas que puedan gestionar el proyecto de manera eficiente, además que se comunique con todos los actores, que articule, que gestione riesgos, porque muchas veces las áreas dentro de una institución se comunican solamente a través de memos y no hay articulación. A veces esos espacios donde se sienten, identifiquen los riesgos, es muy rico. ¿Por qué? Porque muchas veces los problemas se resuelven en esas reuniones y no haciendo informes tras informes, obviamente lo que genera es dilataciones, ¿no? Y puede demorar el cumplimiento de los objetivos. Así es, y lo hemos visto, y si me permites, lo hemos visto en la asistencia técnica, ¿no? Cuando se hace asistencia técnica, muchas veces se resuelven problemas simplemente con un tema de comunicación, como bien dices, ¿no? Sí. Eso es un tema que se ha visto bastante, por ejemplo, en los Panamericanos, ¿no? Yo estuve en los Panamericanos como coordinador de contratos y algo que se coordinaba bastante era con las áreas usuarias. En las reuniones se tomaban muchas decisiones y ya el documento era un mecanismo de concretar aquellos acuerdos para que las cosas salgan más rápido. Claro. Luego el otro es mejorar los niveles de estudio de mercado. Es importante que en ese espacio se genere confianza hacia el sector privado, porque a veces ellos no quieren cotizar, no quieren ni siquiera saber de la contratación porque asumen que está dirigido, o tal vez asumen que las bases están mal redactadas, que no las entienden o que el valor referencial es muy bajo. Entonces ahí hay espacios para generar confianza con el sector privado y eso es muy importante porque algo que el Estado tiene que tener es la capacidad de elegir, ¿no? Es el derecho a elegir una mejor propuesta. El otro tema tiene que ver con que la convocatoria considere todos aquellos actuados en los actos preparatorios, que sea realizado de manera muy transparente, ¿no? El otro estándar es que cuando se resuelvan las absoluciones de consultas y observaciones, estas tengan como objetivo abrir el mercado, ¿no? Generar mayor competencia y no cerrarla, y además motivarla adecuadamente. El otro estándar es que efectivamente se presenten propuestas, es decir, que hayan propuestas donde pueda haber un primero, segundo o tercer lugar, y que no sea solamente una competencia ficticia, ¿no? Donde hay una suerte de conjunto de empresas que se distribuyen en el mercado, pero que en realidad parecería que haya competencia, que hubo competencia, pero no la hay. Si me permites, Cristian, ahondar un poquito en esto. Eso van a ser, pues, sobre todo, bueno, se va a reflejar en las bases, ¿no? Pero como conversamos en algún momento, eso van a ser del requerimiento, ¿no? Del expediente o de los términos de referencia también. Entonces, ¿cómo luchar contra este direccionamiento, ¿no? ¿Han visto ustedes, analizado algunas herramientas? Ya entiendo que se vienen trabajando también por parte de OCE, del OCE y también de Perú Compras, ¿no? Sí, yo creo que uno de los mecanismos que ayudan bastante en la transparencia, integridad, es la homologación de bienes, ¿no? Hay que homologar la mayor cantidad de bienes. ¿Por qué? Porque somos casi 3.000 entidades a nivel nacional y cada entidad le pone al requerimiento lo que considera y ahí precisamente hay esa discrecionalidad. Y por un requisito, el precio puede subir exponencialmente. Entonces, ahí se dan estos casos de direccionamiento y ya es un tema ya a veces de concertación y hasta un tema ya del delito, ¿no? Yo creo que la homologación ayuda bastante, sobre todo para aquellos bienes de alta rotación, de alto consumo, estandarizados, y que en una suerte, por ejemplo, en el caso de la pandemia, se puedan identificar aquellos bienes que se necesitan comprar en altos volúmenes y, por ejemplo, que lo compren determinados entes especializados, de tal forma que se aproveche la economía de escala, el Estado tiene mayor capacidad de negociación y eso ayuda
a que realmente podamos manejar bien estos contratos, ¿no? Esto se vio en el tema salud. Entiendo que pudiste participar durante la pandemia en temas de salud y esta gestión se dio, ¿no? Homologar, tratar de estandarizar y que sea una entidad, como tú señalas, que haga una compra, digamos, nacional. Así es. Por ejemplo, tuve la oportunidad de apoyar al despacho ministerial cuando empezó nomás la pandemia, y algo que se hizo fue que Senares, como operador logístico, sea el gran comprador, de tal forma que ellos compren y distribuyan a nivel nacional. ¿Por qué? Porque era muy complicado que Senares se pelee por los proveedores con los gobiernos locales, la sanidad de las fuerzas policiales y con el propio de salud. Entonces el proveedor decía, bueno, ¿a quién le vendo más? ¿A quién le puedo cobrar más altos precios? Se lo vendo inmediatamente. Entonces, claro, creo que es importante, y en el caso de Senares tuvo esa posibilidad de comprar por volúmenes tan altos para poder distribuir. Incluso implementó una plataforma donde la información la recogía del CIAP para colocar en un mapa, ¿no?, qué productos estaban comprando, equipos de protección personal, medicinas, y también incluso después con el tema del oxígeno medicinal, a quién se compraba, a cuánto, qué cantidad y el contacto, ¿no? A quién se estaba distribuyendo también, porque eso evidenciaba que el Estado podría transparentar la información de sus compras y ponerlas en el escrutinio público, de tal forma que también una municipalidad que estaba comprando mascarillas, ¿no?, podía saber a cuánto compraba el MINSA y por lo tanto él podía saber cuánto podía pagar. Entonces eso ayudó mucho, porque además eso está ahora colgado en la sala COVID, donde se ve el reporte de datos de la pandemia, y ahí la Contraloría, medios de comunicación, la sociedad civil, el sector privado, puede consultar esa información. Creo que son prácticas interesantes que reducen estos espacios de corrupción. Y finalmente, respecto a la pregunta que indicas, ¿no?, ¿qué medidas más se pueden tomar? Es fortalecer el rol de la sociedad civil, ¿no? La sociedad civil es no necesariamente un ente pasivo, ¿no? Necesita que ellos puedan tener mayores herramientas para hacer veeduría, para fortalecer este criterio de rendición de cuentas. Una obra paralizada puede ser que tenga una inversión, pero la obra no avanza, la obra está abandonada. Entonces, mejor que la sociedad civil pueda plantear mecanismos de cómo ayudar al Estado para que pueda mejorar sus niveles de ejecución. El OCE ha venido trabajando veedurías ciudadanas y este programa también, Cristian, humildemente trata de llevar información de contrataciones, de gestión pública de forma bastante simple y sencilla, porque justamente creo que eso es, ¿no? Las personas el rol social, las personas que se van a involucrar en esto para fiscalizar, pues tienen que conocer también, ¿no?, cómo funciona, para así poder saber en principio cómo se gestiona también y por qué no llega, cuánto demora, ¿no? No tampoco creer en promesas que son irreales a veces, ¿no? Y sobre todo que la gente sepa, cuando se habla a veces de inversiones, que el Estado principalmente invierte en infraestructura y que esta infraestructura va a ayudar al desarrollo del país, ¿no? Sí, no, de hecho en la pandemia esa situación ha sido muy, muy crítica, ¿no? Hay hospitales que no se han logrado terminar y están a un 95%. En algunas regiones habían hospitales que solamente le faltaba el equipamiento y se terminaron resolviendo esos contratos. Entonces, creo que la participación ciudadana, ¿no?, ayudarlos a que se empoderen para tomar de alguna manera un rol protagónico en este proceso es fundamental. Y ayudar a los gobiernos regionales a darles algunas ideas, pautas de cómo mejorar el nivel de supervisión de aquellas obras. Y eso no solamente aplica para obras, también aplica para bienes, ¿no?, y más aún en este contexto de coyuntura. Creo que como resultado de esta experiencia que estamos teniendo en regiones con este proyecto de USAID, se está tratando de revalorar el espacio público, ¿no?, que haya un relacionamiento del sector público, sociedad civil, sector privado,
que conversen sobre por qué la importancia de un proyecto de inversión y cuál es el impacto. Por eso el primer estándar es que cuando se tome la decisión de invertir, que esa inversión resuelva un problema y se llegue al final. Por eso el último estándar tiene que ver con llegar al proceso de recepción final de obra. Incluso que se destine un presupuesto, ¿no? O haya una estrategia para la operación y mantenimiento, porque a veces a todos nos gusta inaugurar una obra, pero no le damos mantenimiento, no le damos recursos para su operación. Y después terminamos haciendo más obras porque la que teníamos no le hemos dado el mantenimiento. Y eso está pasando con el tema de las plantas de oxígeno, ¿no? Pero sí, yo particularmente creo que debemos abrir la administración pública, debemos mostrar qué decisiones estamos tomando, porque eso es una forma de transparencia. Y a quienes, sobre todo, a la sociedad civil, porque ellos son los beneficiarios, son los usuarios. Claro, ¿de qué forma involucrarlos, ¿no? ¿De qué forma involucrar a la comunidad que sepa que ese proyecto que se está construyendo va a estar en tal fecha, o al menos está programado para tal fecha? ¿Qué impacto va a tener? ¿A quién va a beneficiar? ¿No? Toda esta información creo que debería ser pues más accesible, ¿no? Por ejemplo, estamos tratando de proponer con Proética, que es un socio que tenemos también en Loreto y en Cusco, del famoso QR, ¿no? QR respecto de la ejecución de la obra. Es decir, que haya un cartel en las dos obras donde estamos ayudando, se pone un QR con toda la información, ¿no? Nombre del contratista, representante, avance de la obra, si es que han habido informes de Contraloría que se cuelen ahí porque son informes públicos, y todo lo relacionado a la ejecución, de tal forma que el ciudadano vaya con su celular, pueda ver que efectivamente le tome foto y vea la información, y pueda ir a la entidad y decirle: señor, usted hace un mes nos dijo que esta obra estaba en un 20%, y ha pasado 2 meses y sigue en un 20%, ¿no? ¿Por qué no se está avanzando? Generar espacios de comunicación, pero sobre la base de información que tiene la sociedad. Si la sociedad no tiene información, no va a tener herramientas para sentarse con la autoridad y decirle: mire, ha pasado esto, esto y esto, necesitamos una explicación. Y cómo podemos apoyar también, ¿no? Entonces, y para eso el tema de datos abiertos, gobierno abierto, es un mecanismo que ayuda bastante, ¿no? Perfecto. Cristian, tenemos muchas personas conectadas de todas las partes del Perú, los saludamos, les mandamos un cordial saludo, estamos muy agradecidos de que nos sigan. Y hay una persona que nos está haciendo una consulta, Jorge Rebollar, nos hace una pregunta, vamos a tratar de ayudarlo, Cristian. Dice, cuando presentan una propuesta en un procedimiento en servicios de mantenimiento, dice infraestructura, entiendo que son servicios, la propuesta económica, dice, la presentan pues por menos del 10% o 20% del valor estimado, ¿no? Dice, ¿eso representaría un riesgo para lo que sería finalmente el contrato? Esa es la pregunta que nos hacen. ¿Qué podrías comentarle a esta persona? O sea, ¿representaría un riesgo que la oferta esté por debajo del 20% de lo que se habría presupuestado inicialmente? Bueno, es una buena... Yo creo que sí podría ser un riesgo, ¿no? El hecho de que haya alguna propuesta muy temeraria, que normalmente comparando precios, tú sabes que el mercado no pagaría menos o no cobraría menos del 20%. Entonces, yo creo que ahí el Estado también, y volvemos al mismo tema, ¿no? Las entidades tienen que identificar, por ejemplo, cuáles son esos riesgos que para ellos pueden generar que se pueda afectar la contratación. Y la norma te da un remedio ahí, ¿no? Que tengas que pedirle su estructura de costos al contratista para que veas cómo está asignando los costos en su propuesta económica. Y si te convence de que efectivamente hay un nivel de eficiencia, una mejora, tecnología, que hace que su propuesta sea más baja y no afecte la prestación del servicio, no habría problema, ¿no? Entonces, pero es un riesgo, sí es un riesgo. La norma dice: revisa su propuesta, pídele la estructura de costos, y así puedes hacer que ese riesgo luego no se concrete, ¿no? Ahí también estamos haciendo una evaluación de riesgo. Una segunda revisión a lo que está ofertando para
Ha pasado, ¿no?, que muchas veces se les pide a los proveedores que envíen ya sus elementos constitutivos, su estructura de costos, y ya no envían nada, ¿no? Pocas palabras dicen, no, pocas palabras te están diciendo implícitamente me equivoqué, ¿no? O no analicé bien, el costo en realidad estaba muy mal. ¿Qué otros aspectos han podido evaluar, Cristian? Por ejemplo, en la etapa de ejecución contractual, ¿no? Algo que se ha identificado bastante es que los supervisores no están a tiempo completo en las obras, o a veces algunos son capturados por el contratista, ¿no? Es como si el regulado captura al regulador. Y muchas veces no van a las obras, envían a personal que no tiene las capacidades, o sencillamente sus cronogramas de ejecución de obra no siguen el ritmo previsto y siempre pues van inventándose excusas de por qué no avanzaron. Entonces, eso es un riesgo, ¿no? El tema de la supervisión. El otro riesgo que está asociado a ello es que algunas entidades están haciendo obras por administración directa. Y en el caso de obras por administración directa, obviamente el gran presupuesto se va en mano de obra. Entonces, una cosa es que tú traslades el riesgo a un contratista, ¿no?, para que ejecute la obra y tú tengas un equipo que lo supervise bien. Y otra cosa es que tú te conviertas en ejecutor y tengas que llevar a cabo 100 requerimientos, 100 procesos de selección, 100 contratos y articular todos a la vez. Ahí la gestión de riesgo se eleva exponencialmente. ¿Por qué? Porque obviamente no estamos preparados para manejar tamaña cantidad. Sí, algunos opinan que las obras por administración directa, para los que nos están viendo, es una obra que administra la propia entidad con su personal, ¿no?, y contratando o tercerizando muchos aspectos. No es una obra donde tú haces una sola contratación y tienes el ejecutor de obra. Entonces, en este tipo de obras, Cristian, que has tocado y que, como tú dices, incrementa o se multiplica el riesgo, ¿cómo va a quedar esto ahora con esta prohibición, ¿no?, del inicio del programa que leí, que el Congreso ha aprobado, de la locación de servicios? No se puede contratar por locación para temas subordinados, y también todas estas prohibiciones que están saliendo para no desnaturalizar una contratación, ¿no? ¿Cómo finalmente se va a poder trabajar estas obras por administración directa donde hay una cantidad enorme de terceros, ¿no? No, de hecho, de por sí, ahora ya es un problema contratar a, por ejemplo, un determinado gobierno regional se contrató 250 personas para apoyar en el proceso de ejecución de una obra bajo las normas de administración directa. Imagínate. No hay control sobre eso, es imposible, ¿no? Y son las obras precisamente que más demoran en llegar a la ciudadanía. Entiendo que detrás de eso también hay un interés de querer dinamizar el mercado regional, ¿no? Porque contratas ferreterías, mueves equipos, mueves a toda la economía alrededor, pero sacrificas un poco el tema de eficacia, ¿no? Ese es un poco el sustento, ¿no?, que se da. Vamos a hacerlo por administración directa para mover a la gente de la región, ¿no? Vamos a ver, pero bueno, si eso es claro, lo que realmente es, ¿no? Si realmente eso es beneficioso o es eficiente. Después, como para terminar sobre la pregunta que me haces, otro riesgo que se han identificado es que haya una fiscalización posterior efectiva a los documentos que se presentan, porque hemos visto que en algunos gobiernos regionales han cambiado en menos de 3 meses a 3 gerentes regionales, y uno de ellos está con prisión preventiva porque firmaron contratos con empresas que presentaron documentación falsa. Y claro, eso te das cuenta en la ejecución del contrato y estás en la disyuntiva, ¿continúo o no? Y ahí tienes que hacer tus informes. Claro, la norma no te obliga a declarar la nulidad, pero obviamente siempre hay un impacto mediático al respecto, ¿no? Luego también hay otro estándar, ¿no?, vinculado al tema de que los adicionales y ampliaciones de plazos sean evaluados dentro de los plazos y se cuente con los informes técnicos apropiados y manera oportuna, y ahí también es relevante la opinión del supervisor. Otro aspecto tiene que ver con las valorizaciones y los pagos, ¿no? En una región, por ejemplo, nos comentaron que un contratista les iba a paralizar la obra porque 3 pagos consecutivos no se habían realizado, y todo era porque el Banco de la Nación no había, por un tema de señal, no había podido hacer los pagos en su momento. Entonces, pero también hay otros aspectos, como por ejemplo los contratistas tienden, a veces ante la demora de los pagos, a ir a las oficinas, a tocar las puertas,
y ahí se pueden dar espacios, ¿no? Que puedan afectar la integridad. Eso es un tema también que hemos identificado de cómo podríamos mejorar, ¿no? Algo que se ha propuesto ahí con las regiones es establecer un plan de mejora, identificar un trámite concreto de valorización y pago y establecer qué tipo de cosas se están haciendo bien y qué cosas hay que mejorar para efectos de que se pueda generar tal vez un lineamiento que pueda ayudar, ¿no?, a generar una buena práctica al respecto y replicarlo después. Después también estamos colocando algo, ¿no?, importante que no habíamos visto en la asistencia técnica, que las entidades también tienen que implementar las recomendaciones que hacen los órganos de control de manera oportuna, presentarles sus planes de acción, porque hay que resaltar algo importante. La Contraloría, con estos informes de las acciones o los controles concurrentes, está apoyando a las entidades a decirles, señores, he advertido estos riesgos, levántalos. No estoy determinando responsabilidades. Claro. El problema es que no absuelves esos riesgos, luego se convierte en un control posterior donde sí vas a identificar responsabilidades. Entonces también yo creo que los informes de control concurrente de la Contraloría ayudan muchísimo para empezar a sanear este proceso. Y el último estándar tiene que ver con el hecho que te comentaba. Así como tenemos un estándar de ingreso, de que la obra cierre brechas, se identifique desde un comienzo para darle sostenibilidad, que también la obra se pueda recibir. No tendría sentido, bajo esta figura que estamos hablando de gestión de riesgos, que pensemos en gestionar riesgos, pero la obra nunca se recibe. Entonces, claro, hay que llegar al proceso de recepción de obra, y para eso hay que en ese proceso gestionar riesgos que afecten el proceso de contratación desde el punto de vista de la eficacia y la eficiencia, pero también riesgos que afecten la integridad y la transparencia. Por eso es que este modelo lo que propone es este relacionamiento, sector privado, sociedad civil y sector público. Y por eso es que trabajamos con las entidades y con redes de integridad en estas 5 gobiernos regionales, de tal forma que ellos sean los que le den sostenibilidad a la herramienta, porque nosotros como proyecto no vamos, pero quienes se quedan es la sociedad civil, y son ellos los que le tenemos que dar las herramientas, instrumentos, capacitaciones, talleres, para que le hagan el seguimiento a la aplicación de los estándares, ¿no? Así es, importantísimo lo que mencionas. Y te cuento que hoy día nos están siguiendo muchísimas personas, están escribiendo mucho, haciendo muchas preguntas. No va a haber obviamente el tiempo para poder responder todas, pero Paola Bill nos pregunta, ¿qué tanto ayudaría en una inversión gestionarla a través de la metodología BIM? ¿Cuál sería tu opinión, Cristian? No, de hecho, la idea es que la tecnología BIM nazca desde un comienzo, ¿no? Porque a veces cuando ya estás en ejecución contractual es difícil que la implementes. Los panamericanos han trabajado bajo algunos proyectos han trabajado sobre esa metodología. La Autoridad para la Reconstrucción también está incorporando eso en sus proyectos con Reino Unido. En el caso de Cusco, Copesco también ha suscrito un contrato con el Banco Mundial para ejecutar la vía expresa y también está incorporando la tecnología BIM. Pronis también en la ejecución de 2 hospitales, de Lorena y el de Lima. El famoso Hospital Lorena de Cusco. ¿Cuántos años ya? Bueno, está demorando. Es complicado, pero esperemos que ellos han suscrito un contrato con un consorcio francés, tanto para el Hospital Lorena y el Hospital Coyique, ¿no? Esperemos. Hay un promedio de 1.000 millones de soles en ambos hospitales y la idea es que se ejecuten. ¿Cuál es el objetivo del BIM? Fundamentalmente es reducir costos y tiempo, ¿no? De acuerdo a las estadísticas te dicen un 20% con esta metodología se reduce costos y tiempo, ¿no? Porque tienes una trazabilidad de lo que vas a usar y en cuánto tiempo lo vas a usar. La tecnología de por sí es relevante en estos proyectos. Así es, todo tipo de tecnología, ¿no? En realidad que se vaya a ir implementando a lo largo del tiempo. Ha sido un gusto, de verdad, Cristian, estar contigo. Esperemos tenerte en algún otro programa. Quisiera que nos dejes alguna conclusión final sobre el tema de la gestión de riesgos. Bien, yo creo que es fundamental que ahora que empieza un nuevo gobierno, ¿no? Se deje un mensaje claro, ¿no? Las entidades tienen que aprender desde el más alto nivel a gestionar riesgos. Los objetivos no se cumplen por sí solos. Es decir, yo digo, voy a construir un hospital. El hospital, por arte de magia, en 3 años no se va a cumplir. Tiene que haber un trabajo articulado, tiene que haber un trabajo muy
al detalle, y por eso la gestión de riesgos te ayuda a advertir precisamente esos riesgos y si se presentan, a mitigarlos. El otro aspecto central es generar espacios donde la ciudadanía, el sector privado y el sector público se encuentren para conversar acerca de un proyecto de inversión. Algo que hemos propuesto en los gobiernos regionales es, sentémonos, sector público, cuáles son sus intereses, sector privado, sociedad civil, y tiene que haber una suerte de acuerdo. ¿Cuál es lo mínimo que podemos consensuar para hacer que este hospital, esta carretera, este colegio tenga que cumplirse? O sea, no es que son intereses difusos, no, hay un interés común. Así y es. La gestión de riesgo tiene que poner eso en tapete. Y el otro tema es empezar a abrir la administración pública con datos abiertos, hay que empezar a dar información para que sepamos qué se está haciendo en la administración pública, porque es una forma de transparentar y generar confianza a la población, ¿no? Ahora hay muchos espacios donde dicen, no, están empezando una obra y dicen, no, esa obra no la van a terminar. Entonces ya de por sí estamos empezando mal. Creo que hay que devolverle confianza a la ciudadanía y con actos concretos. Hemos visto que es una gran herramienta la gestión de riesgos, Cristian. Te agradecemos mucho, te agradezco mucho el haber estado en el programa. Te deseo todos los éxitos en la labor que estás haciendo y espero verte pronto. Muchas gracias. Bien, no, gracias a ti y a todos que han participado ahora. Gracias. Bien, estuvimos con el doctor Cristian León, analista en la gestión de riesgos en la contratación pública. Bien, esto ha sido todo el día de hoy en el programa. Los invito todos los sábados a las 10 de la mañana a sintonizarnos y muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Buen sábado.